R.A. Salvatore. La noche del cazador. Reinos olvidados. El códice de los compañeros. 1. Título original. Night of the Hunter. R.A. Salvatore. 2017. Traducción. José Elías Álamo Gómez. Ilustraciones. Robert Lazzaretti. Prólogo. Tanta sangre. Hasta donde alcanzaba la vista, sangre. Un rastro sanguinolento que seguía los pasos de Don Mille. Sangre sobre su piel plateada, que delataba el mestizaje élfico hidro. Sangre que teñía los sueños de todas y cada una de sus noches. Sangre en cada huella que dejaba en la nieve. Sangre en el filo punzante de su espada, sobre todo en la espada. Sí, la huella carmesí era permanente en la hoja de Cácida, el arma dotada de vida propia. Había atravesado el corazón de su hermano 1000 veces con esa espada. Los mismos alaridos de dolor, que despertaban ecos en su mente despierta y anegaban sus sueños, eran música para Cacidea. Su hermano, Tailflint, intentó apuñalar a Don Wielle con su propia espada mientras dormía. Pero ella fue más rápida. Fue más diestra. Fue más valerosa. Sintió como la hoja penetraba en el pecho de él, hendiendo la piel, el músculo y el hueso con facilidad hasta alcanzar el corazón y abrir un camino a la sangre que brotó como un torrente. Siempre tendría las manos manchadas por esa sangre. Sin embargo, subyugada por la espada y con el recuerdo de las palabras de ánimo que su padre le susurró al oído, no quería librarse de esas manchas. Quizás los gritos de agonía de Tailflint si fueran música después de todo. 2. Señalaron los dedos del Drow, y a esa seña siguieron otras en el intrincado lenguaje mudo de signos de la taimada raza. Se desplazan con sigilo. Sabrak Sorlarin, noble mago de la tercera casa de Menzoberranzan, meditó sobre lo que iban a hacer a continuación. Se sentía incómodo allí fuera, lejos tanto de Menzoberranzan como de Cu-Sorlarin, la ciudad que su familia estaba erigiendo en las minas de la antigua patria de los enanos de Gauntlegrim. Estaba bastante seguro de los motivos que habían impulsado a la matriarca Cerit a enviarlo a él en particular en esa misión de reconocimiento. Cerit quería mantenerlo alejado de su hijo, Rabel, adversario implacable de Zabrak. Un adversario que había logrado una victoria aplastante, como el mismo Zabrak se vio obligado a reconocer. Rabel había llevado la gloria a la casa Sorlarin al ocupar la antigua patria de los enanos, y lo consiguió acompañado por un Baenre, nada menos, y con la bendición de ese poderoso clan. La ciudad de Cu-Sorlarin estaba a punto de convertirse en realidad y el papel de Rabel había sido crucial en el proceso. Los dedos del mago se movieron con rapidez. Su mensaje escueto exigió a los exploradores que trajeran más información. Los envió hacia adelante mientras él volvía a la retaguardia, al lado de su prima Berejip, la hermana mayor de Rabel. La distinguió entre la cohorte que aguardaba en una oquedad cavada en la roca, al lado del río subterráneo que los había conducido hasta allí. No era complicado reconocer a Berejip Sorlarin. Arrogante y estridente, tenía la costumbre de mantener a raya a los varones plebeyos inferiores, y apenas consentía que se dirigieran a ella sus ayudantes femeninas. Zabrak se aproximó a su prima, tras hacer un gesto a las ayudantes para que se marcharan. ¿Los has encontrado? Por lo menos a 2 de ellos, confirmó Zabrak. En los túneles inferiores. ¿Orcos? El mago se encogió de hombros. Aún no estamos seguros. Se mueven con más sigilo que los orcos. Es posible que sean goblins, que son más astutos. El aire apesta a orcos, dijo Berejip, con expresión de asco. Zabrak volvió a encogerse de hombros con indiferencia. Habían viajado hasta esos túneles, que se extendían bajo las regiones septentrionales de la Marca Argentea, con la esperanza de encontrar un buen contingente de orcos. A fin de cuentas, sobre sus cabezas se encontraba la tierra del rey Obould, el reino de muchas flechas. Percibo cierta insolencia en tu actitud que me hace pensar que quizás quieras jugar, amenazó Berejip, mientras llevaba una mano a la empuñadura de cabezas de serpiente de su látigo. 1000 perdones, sacerdotisa, repuso Zabrak, y se inclinó con deferencia. A Berejip le encantaba probar la carne de los varones Drow con la dolorosa mordedura de su látigo. En realidad, solo me preguntaba si la captura de una tribu de goblins justificará nuestra expedición cuando volvamos a Cu-Sorlarin. ¿Todavía crees que fuimos enviados aquí en busca de esclavos? En parte, sí, reconoció el mago. Sé que existen otros motivos por los que conviene mantenerme alejado de la ciudad. Sin embargo, ignoro por qué te han alejado a ti en estos momentos de gloria y cambio para la casa. Porque así lo ha decidido la matrona Cerit, replicó la sacerdotisa con expresión tensa. Zabrak volvió a inclinarse, dando a entender que ni esperaba, ni merecía más explicaciones. Cerit no parecía dispuesta a decir más, y a Zabrak no le quedó más remedio que aceptarlo. Al principio, había hablado mucho con Berejip sobre la naturaleza de su expedición, conversaciones donde la sacerdotisa se mostró mucho más abierta,
hasta crítica con la forma de actuar de la matrona Zeherit. Sin embargo, el carácter de Berejip era tan voluble, que actuaba como si esas conversaciones no hubieran tenido lugar. No fue la matrona Zeherit la única en decidir nuestro destino y los miembros de nuestra tropa, se atrevió a señalar Chabrak. ¿Qué sabrás tú? Hace 2 siglos que conozco al archimago Grom Baenre y reconozco su mano en este asunto. El rostro de Berejip se tensó. La mano de los Baenre está metida en todas partes, murmuró en clara referencia a Tiago Baenre, el escolta oficial de la primera casa que acompañó a Rabel en su expedición para la conquista de Gauntlerim. Berejip no había ocultado su desprecio por el noble y arrogante joven guerrero ante Chabrak al principio de su viaje hacia el este. A Chabrak no le sorprendía el desdén de Berejip hacia el Baenre. Conocía bien a Tiago y la costumbre que tenía de abusar de su posición alardeando del apoyo de su casa, comportamiento que conocían bien las casas inferiores de Menzoberranzan. Además, circulaban rumores de que Tiago pronto desposaría a Saribel Sorlarin, la hermana pequeña de Berejip, y, por ende, inferior en todos los sentidos a la sacerdotisa. Sin embargo, Tiago la había elegido a ella antes que a Berejip. Chabrak reflexionó que Berejip debía tener la misma consideración por Saribel que la que tenía por Rabel. ¿Y con qué intención nos envía el archimago hasta aquí?, preguntó Berejip, a pesar de su gesto altanero. ¿Le habrá pedido a la matrona Zeherit que enviase a una suma sacerdotisa y un maestro hechicero a algo tan vulgar como capturar esclavos? Hay más, repuso Chabrak. Tú mismo me confiaste que a la reina araña le complace nuestro viaje. Aguantó el aliento, casi seguro de que Berejip lo azotaría por su insolencia, pero se llevó una agradable sorpresa cuando ella se limitó a hacer un gesto de asentimiento, para luego añadir: hay algo de mayor relevancia en marcha. Sabremos de qué se trata cuando la matrona Zeherit lo estime oportuno. O cuando lo estime el archimago Grom, dijo con osadía Chabrak. Los ojos de Berejip le dirigieron una mirada colérica. El Drow agradeció que en ese preciso instante regresaran los exploradores a toda prisa. No son goblins, informó uno, visiblemente agitado. Drow, añadió el otro. ¿Drow?, preguntó Berejip. La sacerdotisa cruzó su mirada con la de Chabrak. No habían oído hablar de ciudades Drow por esas latitudes. Es posible que pronto obtengamos respuestas a nuestras preguntas, dijo Chabrak a su prima con el lenguaje de signos, procurando que nadie, excepto ella, lo viera hacerlo. Las 2 ágiles figuras estaban sentadas sobre un saliente a mitad de ascenso en la pared de un acantilado. Desde un túnel encima de ellos, caía una cascada de agua hacia un lago subterráneo a los pies del acantilado. A pesar de su precario y escaso asiento, apenas iluminado por unos cuantos líquenes dispersos, no parecían incómodos ni asustados. ¿Por qué tenemos que escalar el acantilado?, preguntó la mujer, Donguille, la más joven de los elfos, mientras recogía la cuerda por la que habían escalado. Habló en voz alta para hacerse oír por encima del estrépito de la cascada, lo que hizo que su padre lamentara no haberla instruido en el lenguaje de signos Drow. Creía que la idea era descender a través de la infraoscuridad, añadió Donguille, con sarcasmo. El Drow de piel más oscura sentado a su lado mordió una seta de la infraoscuridad y la miró con gesto contrariado. Este es el camino que tomé cuando dejé mi hogar, contestó. La joven elfa, mitad elfa y mitad elfa lunar, se inclinó hacia adelante y volteó el garfio en el extremo de la cuerda, lista para lanzarla. Se detuvo a mitad del movimiento y observó a su acompañante con asombro. Eso fue hace 100 años. ¿Cómo es posible que recuerdes el camino que tomaste entonces? Él arrojó los restos de la seta desde el saliente, se incorporó con precaución, tenía una herida grave en una de las piernas, y se limpió las manos en los pantalones. Siempre supe que volvería algún día. La mujer volvió a voltear la cuerda y la soltó. El garfio desapareció en la negrura del túnel encima de ellos. Así que me esforcé para no olvidar el camino, siguió mientras ella tiraba de la cuerda para probar su agarre. Aunque la catarata no existía en aquel entonces. Eso suena bien, bromeó ella y comenzó a trepar. Su padre la contempló con orgullo. Observó la espada que lucía en la cadera, la espada que le había pertenecido a él, Cacidea, tajadora. Una poderosa hoja viviente conocida por sumir a sus portadores más débiles en un frenesí asesino. Su hija comenzaba a imponer su voluntad a la sanguinaria espada. Una proeza singular y dolorosa, como bien sabía él por experiencia. La mujer no había alcanzado la mitad del ascenso, cuando él saltó tras ella, agarrando la magnífica y robusta cuerda élfica. Sus brazos fibrosos le impulsaron con rapidez en pos de su hija. Ya casi alcanzaba la cornisa superior, cuando su hija se encaramó sobre ella antes que él y se volvió con la mano tendida para ayudarle a subir. Él aceptó la ayuda y se impulsó para caer a su lado. Don Melle le dijo algo que no oyó. No estaba en disposición de prestarle atención. No cuando vio cómo se aproximaba el enemigo con ballestas apuntando en su dirección.
De pie en la salida del túnel que desembocaba frente a la catarata, el mismo camino que habían seguido sus presas, Zabrak Sorlarrin observó a la pareja escalar el acantilado desde la otra orilla del lago. No tuvo muchas dificultades para dar con ellos y, mediante sus artes mágicas, los había seguido de cerca con una amplia sonrisa de satisfacción, aunque ese detalle pasara inadvertido, ya que había formulado un conjuro de invisibilidad, porque estaba bastante seguro de la identidad del Drow rebelde al que perseguía. Se preguntó lo que haría Berejip Sorlarrin cuando descubriera que estaban tras la pista de quien fue uno de los hijos predilectos de la segunda casa de Menzoberranzan, la gran rival de la casa Sorlarrin. «Vigila tus pasos, bruja», musitó, y sus palabras quedaron ahogadas por el clamor de la catarata. Podría haber empleado un hechizo para avisar al grupo de emboscada preparado por Berejip. De hecho, estuvo a punto de hacerlo. Sin embargo, cambió de parecer y su sonrisa se hizo más amplia. Y más aún cuando oyó a la elfa gritar y un relámpago surgió desde la misma entrada del túnel superior. Zabrak se desplazó a los pies del acantilado como medida de precaución. Allí advirtió la presencia de 2 robustas estalagmitas que le servirían de apoyo, y comenzó a formular un hechizo. Por encima del fragor del agua de la catarata, resonaron una serie de crujidos y estallidos cuando las flechas de las ballestas toparon con el muro de relámpagos tejido por Don Wielle. Los proyectiles cayeron al suelo, inertes. «A mi lado», gritó a su padre, aunque el veterano luchador ya corría hacia ella. Los dos se colocaron con la espalda contra la pared del túnel. No tenían intención de enfrentarse al enemigo con el acantilado a sus espaldas. Él desenvainó sus espadas. Ella la suya, la única que llevaba. Cacidea no consentía la presencia de una rival, se negaba a compartir la gloria de la matanza. 3 varones Drow se abalanzaron hacia la pareja. Los 3, con el río a sus espaldas, emprendieron una cometida coordinada. Uno deslizándose, el otro saltando y el tercero cubriendo a sus compañeros. Los 3 enarbolaban 2 espadas cada uno. El que se deslizaba surgió de golpe a los pies del padre de Don Wielle con las espadas cruzadas obligando a su oponente a alzar sus armas. El que saltaba dio una voltereta y, ya antes de aterrizar, lanzó un mandoble hacia Don Wielle y otro hacia su padre. Con el tercer Drow corriendo hacia ella amenazante, la mujer se vio obligada a bloquear una doble acometida con lo que apenas logró esquivar un tajo dirigido al rostro. «Que no muera nadie», chilló su padre, aunque ella no supo si se lo decía a ella, o era una súplica a sus enemigos. En cualquier caso, no habría acatado la orden. Su espada tenía sed de sangre. Exigía sangre, cualquier sangre. Trazó un arco con Cacidea y apartó las 2 espadas de su atacante. El Drow giró su espada a la vez que lo hacía ella con Cacidea y ambos lanzaron una estocada hacia el otro. Don Wielle no podía retroceder al tener la pared a sus espaldas, pero el mandoble echó hacia atrás a su rival y la mantuvo fuera del alcance de su hoja. Si el combate fuera individual, con Cacidea en la mano, Don Wielle estaba segura de que podría derrotar a su formidable adversario. El problema era que ni ella ni su padre se enfrentaban a un solo enemigo. El Drow situado en el centro de los atacantes manejaba las espadas de manera independiente, a izquierda y derecha, lanzando estocadas a padre e hija entre el remolino de bloqueos y contraataques. «No», chilló Cacidea en su mente cuando percibió las intenciones de su portadora. Sin embargo, los deseos de la espada tuvieron poco efecto. Don Wielle apenas conseguía mantener a sus oponentes a raya y sus acciones eran producto más de la necesidad que de su voluntad. La joven medio elfa y maga de combate lanzó una estocada al frente y, a continuación, trazó un arco con la espada para bloquear un tajo del Drow situado en el centro del trío y, sin detenerse, atacó de nuevo e hizo retroceder a uno de sus oponentes. Aprovechó la circunstancia para emplear la magia y que el Drow resbalara sobre el suelo húmedo, cayera a la corriente de agua y desapareciera arrastrado por la cascada. «No». Ahora fue su padre quien le gritaba, aunque sus motivos nada tenían que ver con los de la espada. Cacidea no quería que emplease la magia. Ansiaba para ella la sangre y la gloria de la lucha. Su padre, por otra parte, parecía creer que aún estaban a tiempo de alcanzar algún tipo de acuerdo que resolviera la situación sin derramamiento de sangre. Algo ridículo a ojos de Don Wielle, en especial con las burlas de Cacidea ante tal idea haciendo eco en su mente. Al advertir que se acercaban más enemigos con rapidez, Don Wielle se volvió sin pausa hacia el segundo Drow con la idea de empujarlo contra el oponente que asediaba a su padre. Pero el Drow fue más rápido y, conforme ella se adelantaba, saltó con fuerza hacia atrás y se llevó la mano a un broche prendido en su capa, la insignia de su casa. La magia de la joya conjuró un hechizo de levitación y el Drow flotó por encima del río subterráneo. Don Wielle hizo ademán de ir tras él, pero Cacidea la impulsó hacia adelante al advertir la vulnerabilidad del tercer atacante que estaba enzarzado con su padre. El Drow se volvió ante su acometida y consiguió desviar en parte el estoque de la elfa. Solo en parte.
La diabólica Cacidea corrigió la estocada y se hundió en la magnífica cota de malla Dro hasta alcanzar la carne, que sajó sin dificultad. El Dro retrocedió con una deliciosa expresión aterrorizada en su rostro y cayó por el acantilado al vacío. Don Wieye volvió al lado de su padre para enfrentarse a 4 enemigos Dro en fila, entre ellos el que se había alejado levitando por encima del río, que les apuntaban de nuevo con sus ballestas. «Hora de morir», dijo su padre en tono resignado. «Basta». El grito, realzado por la magia, procedía de la retaguardia de las fuerzas enemigas. Para cualquier criado en Menzoberranzan, la orden era inequívoca, pues la voz que la había pronunciado era femenina. Las filas Dro se abrieron y entre los guerreros se abrió paso una hembra que lucía una elegante túnica negra adornada con amuletos en forma de araña y bordados intrincados. Hasta Don Wieye, cuyos conocimientos sobre la cultura Dro se limitaban a las enseñanzas de su padre, reconoció al instante la importancia de la recién llegada. Ante ellos se erguía una sacerdotisa de la diosa Yod, y era una de las más poderosas. Su posición la confirmaba la terrible arma que sujetaba en una mano, el látigo de cabeza de serpiente, con 4 serpientes vivas ondulantes y ansiosas por atacar en cuanto ella diera la orden. «¿Quién eres y qué haces aquí?», exigió Don Wieye en la lengua Dro que había aprendido de su padre. «Deberíamos presentamos todos», comentó su padre. «Lo habría hecho antes, pero estos guerreros parecían muy empeñados en matarme». Las serpientes del látigo sisearon reflejando la ira de su dueña. ¿Osáis dirigíos con tanta insolencia a una suma sacerdotisa? A Don Wieye le cogió por sorpresa ver retroceder a su padre, intimidado ante la presencia de la otra. Era evidente que su padre había subestimado la posición de la sacerdotisa y lamentaba su comentario. «Te ruego que me disculpes», suplicó, con una reverencia. «Soy Tosun Armgo de la casa Barrison del Armgo», intervino Don Wieye, acabando la frase por su padre. «Y yo soy Don Wieye Armgo, de la misma casa». Dio un paso hacia adelante, enarbolando Cacidea, cuyo filo rojo resplandecía con ansia. «Nos daréis escolta hasta Menzoberranzan», ordenó, «donde nos uniremos a nuestra casa». No supo decir si la sacerdotisa estaba impresionada o divertida ante su descaro. «Hijos de la casa Barrison del Armgo, el poder de Menzoberranzan no significa nada en este lugar», replicó con calma. «Le divertía», advirtió Don Wieye, y eso no era un buen presagio. «Sin embargo, la ciudad de Cusorlarrin nos dará la bienvenida», comentó la sacerdotisa ante lo que Tosun suspiró. Don Wieye pensó y deseó que fuera un suspiro de alivio. «¿Cusorlarrin?», preguntó. «¿Acaso ha erigido una ciudad la casa Sorlarrin?». Se acercó a Don Wieye y le susurró. «Pequeña, es posible que nuestra nueva vida resulte mucho más interesante de lo que preveía». «Sí. La casa Sorlarrin», replicó la sacerdotisa. «En el pasado fue la tercera casa de Menzoberranzan, pero ahora es más grande. Más grande que la segunda casa, al parecer». A Don Wieye le pareció que las palabras de la sacerdotisa torcían el gesto de su padre. «Tosun Armgo», pronunció una voz masculina a sus espaldas. Don Wieye y su padre se volvieron a la vez y contemplaron a un Dro que levitaba más allá de la cornisa. Don Wieye hizo un gesto como si fuera a emplear su magia, pero su padre la agarró por el brazo. Al mirarle, comprendió por su gesto que sus adversarios le superaban con amplitud. «¿Sabrá?», preguntó él. El mago flotante soltó una carcajada e hizo una reverencia, lo que le dio un aspecto cómico, estando como estaba en el aire. «¿Un amigo?», susurró esperanzada Don Wieye. «Los Dro no tienen amigos», respondió Tosun. «Gran verdad», dijo Tzabrak Sorlarrin. «Y sin embargo, te he hecho un gran favor. Lo más probable es que os haya salvado de ser ejecutados». Señaló al vacío bajo sus pies. Don Wieye y Tosun se acercaron para mirar desde la cornisa. Los 2 guerreros Dro que habían caído por el acantilado se debatían indefensos, pero a salvo en una red mágica tejida a escasa altura del suelo de la caverna. «Mi prima, la hija mayor de la matrona Zeherit, ha conseguido recientemente, merced a la voluntad de la diosa, la 4ª serpiente para su dispensador de la gracia de Yod, e imagino que debe estar ansiosa por probar la eficacia de esa nueva serpiente. Y Berejib no suele mostrar piedad hacia quienes asesinan Sorlarrin. En ese caso, que no envíe a los Sorlarrin a atacar a los hijos de la casa Barrison del Armgo». Soltó Don Wieye con arrogancia. Tosun boqueó e intentó hacerla callar, cosa que hizo, pero solo porque las 4 serpientes vivientes, las cabezas del poderoso látigo de Berejib, acababan de clavar los colmillos en la carne de su espalda como castigo por su insolencia. Cacidea aulló para que contraatacara, pero el veneno y la agonía fueron excesivos e hicieron que Don Wieye se pusiera de rodillas. Y así fue como comenzó su aprendizaje. Parte primera. Juntos en la oscuridad. ¿La gente cambia?
He reflexionado sobre esta pregunta con frecuencia a lo largo de las últimas décadas y me pareció muy revelador haberlo hecho cuando me topé de nuevo con Artemis Entreri, sorprendentemente vivo, dado que había transcurrido un siglo desde nuestro último encuentro. Llegué a viajar con él, incluso a confiar en él. ¿Significa eso que llegué a creer que había cambiado? En realidad no. Y ahora aún en nuestros caminos se han vuelto a separar. No creo que haya una gran diferencia entre el Entreri a cuyo lado combatí en la infraciudad de Mithril Hall, cuando aún estaba en manos de los Duergar, y el Entreri al que perseguí hasta Kalimport cuando secuestró a Regis, y el de ahora mismo. En esencia, son el mismo hombre y yo el mismo Drow. Una persona puede aprender y madurar y, por lo tanto, reaccionar de distintas maneras en idénticas situaciones. Esa es al menos la esperanza que tengo depositada en la gente, en mí mismo e incluso en las sociedades. ¿Acaso no es esa precisamente la conclusión lógica de la experiencia? Que seamos capaces de tomar decisiones más juiciosas, atemperar nuestros instintos más violentos, alcanzar mejores propósitos. En ese sentido, sí que creo que Artemis Entreri es otro hombre. Alguien que no se precipita a enarbolar su daga a la menor provocación, aunque es cierto, también, que es tan letal como siempre lo ha sido si ha de recurrir a ella. A pesar de ello, sigue siendo en esencia el mismo hombre. Y sé que eso también es cierto en mi caso, aunque en los últimos años eligiera recorrer un camino distinto al que había seguido durante la mayor parte de mi vida. He de reconocer que la oscuridad halló refugio en mi corazón. Con la pérdida de tantos amigos queridos, llegó la desesperanza, por lo que seguí el camino fácil, aunque siempre había jurado que Drizzt Do'Urden jamás tomaría esa senda. Pero también es cierto que no cambié en lo esencial. Así que cuando fui consciente de la realidad sombría del camino emprendido, fui incapaz de seguir hacia adelante. No diré que echo de menos a Dahlia, Entreri o los demás. Mi corazón no me pide que salga en su búsqueda, pero reconozco que no sé si me habría despedido de ellos con tanta alegría si no hubiera vuelto a encontrarme con los amigos que más quiero. ¿Cómo voy a lamentar haber dejado a Dahlia, si el camino que emprendí a continuación me condujo a los brazos de Catibrie? Y aquí me encuentro, reunido de nuevo con los compañeros de Mithril Hall, al lado de los mejores y más auténticos amigos que jamás he tenido o habría soñado tener. ¿Han cambiado? ¿Acaso los respectivos viajes de cada uno de mis 4 amigos a través del reino de la muerte han conseguido que sus principios e ideales sean otros, con la consiguiente y dolorosa decepción que me ocasionara ese cambio? ¿Ahora que volveremos a estar juntos? Es un temor que albergo, pero que procuro no alentar. Porque la gente en esencia no cambia, esa es mi creencia. La calidez de los brazos de Catibrie ratifica mi convicción. La sonrisa maliciosa de Regis, incluso con bigote y perilla, es la de siempre. Y la llamada de Bruenor esa noche bajo las estrellas que brillaban sobre el hito de Kelvin. Y su reacción al ver a Wulfgar. Sí, era el mismo Bruenor de siempre, auténtico, robusto y obtuso de pies a cabeza. Con todo y con eso, reconozco que, durante estos primeros días, he advertido un cambio en el paso de Wulfgar. Camina con una ligereza que no tenía antes, por no hablar de la sonrisa que exhibe de forma permanente. Algo curioso, porque, según me han contado, no abandonó Iruladón de buena gana para internarse de nuevo en el mundo de los mortales. Pero es Wulfgar, no cabe duda, el orgulloso hijo de Beornegar. Es cierto que parece haber descubierto un motivo para el regocijo, aunque ignoro cuál puede ser. Es más ligero y alegre y no veo mal alguno en eso. Lo que veo es a alguien que disfruta como si todo fuera una gran aventura, consciente de que el tiempo del que gozamos es prestado, y no puedo más que admirar tal actitud. Han vuelto. Hemos vuelto. Los compañeros de Mithril Hall. No somos los que éramos, pero nuestros corazones siguen siendo auténticos. Nuestro propósito es el mismo. Y la confianza que teníamos entre nosotros permanece inalterada. Cuánto me alegra que sea así. Y si algo me sorprende es que no lamento nada de lo que hice durante los últimos años de mi vida. Una vida confusa, aterradora y grandiosa a la vez. Asumo que el tiempo que pasé con Dahlia y en particular con Entreri fue de aprendizaje. Contemplar el mundo desde un punto de vista cínico no me hizo volver a los días de mi juventud en Menzoberranzan ni sumergirme en la oscuridad. Al contrario, me ha permitido alcanzar una mayor comprensión de cuáles son las consecuencias de nuestras elecciones, pues cuando abandoné el camino fácil lo hice antes de saber qué destino me aguardaba en la altura de Bruenor. No soy tan egocéntrico como para pensar que el mundo gira a mi alrededor. En ocasiones, todos lo creemos, pero en este caso sí que voy a permitirme un momento de arrogancia y asumir que la reunión con mis compañeros de Mithril Hall es una recompensa que merezco. Puedes poner tu fe en el dios o la diosa que quieras, o en los hados, o en el destino, o en las caprichosas casualidades de la vida que rigen el mundo. No me importa. En este caso, yo prefiero creer en la existencia de una justicia poética. Admito que es una afirmación necia y egoísta. Pero la sensación que produce es agradable.
Dries Dourden. Capítulo 1. La veterana matrona Baenre. Nada indicaba que el día no fuera a ser uno más para la madre matrona Kentel Baenre, mientras acudía a sus oraciones vespertinas. Su magnífica túnica negra, tejida como si fueran livianas telas de araña, se agitaba a su alrededor mientras caminaba por el pasillo central, dejando atrás a las sacerdotisas de rango inferior que oraban ante los altares laterales de la capilla de la casa Baenre. La más ligera brisa agitaba la vestimenta vaporosa de la madre matrona, lo que revelaba su figura y le otorgaba una cualidad etérea y sobrenatural. Sosumtu, la única hermana viva de Kentel, primera sacerdotisa de la casa y guardiana de la capilla, ya oraba de rodillas y con el rostro sobre el suelo de piedra. Kentel contempló a su hermana, advirtiendo que Sosumtu apoyaba las manos y los antebrazos sobre el suelo por delante de su cabeza en dirección al altar. Era una postura de absoluta sumisión y penitencia, lejos de la postura habitual que solía adoptar la primera sacerdotisa en sus oraciones diarias. Una sacerdotisa del rango de Sosumtu rara vez adoptaba esa postura tan humilde. Kentel se acercó a su hermana para escuchar su cántico de súplica y era en verdad una petición de perdón enunciada en un tono desesperado. La madre matrona prestó atención al cántico en un intento de averiguar el motivo de la penitencia de Sosumtu, pero no lo consiguió. «Hermana querida», llamó, cuando Sosumtu acabó su oración enfervorecida. La primera sacerdotisa levantó la cabeza y miró hacia atrás. «Suplica», susurró en tono urgente. «Ya». El primer impulso de Kentel fue el de fustigar a su hermana por la falta de respeto y la osadía al darle una orden. Incluso llevó la mano al látigo de cabezas de serpiente, donde los ofidios vivos se retorcían en su danza eterna. Sin embargo, se llevó una sorpresa cuando Casotra, la más sanguinaria de las serpientes, le advirtió que cejara en su propósito. Rara era la ocasión en la que Casotra exigía otra cosa que no fuera sangre. «Escucha lo que tiene que decir, Siseosib, la serpiente consejera». «Sosumtu es leal», confirmó Ingot. El consejo de las serpientes hizo ver a la madre matrona que solo un asunto de suma importancia habría provocado que su hermana se comportara de forma tan irreverente. Al fin y al cabo, Sosumtu era muy parecida a Triel, su difunta hermana mayor, reservada y calculadora. La madre matrona se atusó la túnica antes de arrodillarse al lado de la primera sacerdotisa. Imitó la postura de su hermana, el rostro en el suelo y los brazos tendidos en muestra de sumisión absoluta. Enseguida escuchó el griterío, alaridos, en realidad, la cacofonía informe de los demonios y a la propia Lady Yod, llena de rabia y veneno. Era evidente que algo iba mal, muy mal. Kentel reflexionó sobre cuál sería el motivo de tanta ira. Menzoberranzan seguía estando en una posición precaria, como casi toda Toril, mientras el mundo se recuperaba de la plaga de los conjuros de hacía 5 años. Pero Kentel pensaba que la ciudad Dro había prosperado en ese tiempo. La casa Sorlarrin, la tercera casa de Menzoberranzan, confabulada con la casa Baenre, se había hecho fuerte en Gauntlerim, antigua posesión de los enanos, que pronto habría de llamarse Sorlarrin. La antigua y gran forja, alimentada nada menos que por el fuego primordial, había vuelto a la vida y a Menzoberranzan comenzaban a llegar armas de hechuras magníficas y encantamientos muy poderosos. Tan segura parecía la nueva ciudad hermana, que la matrona Ceerit Sorlarrin estaba preparando su partida y solicitó la aprobación del Consejo Rector de Menzoberranzan para bautizar el nuevo asentamiento con el nombre de Sorlarrin, además de su permiso para que se convirtiera en la morada permanente de su poderosa casa. Sustituir esa casa en el Consejo de los 8 podía acarrear algunos problemas, como ocurría siempre que las casas inmediatamente inferiores a las 8 primeras vislumbraban la oportunidad de ascender. Pero Kentel estaba convencida de que lo tenía todo bajo control. A Bregan de Aert también le iban bien sus asuntos y el comercio no cesaba de entrar y salir de Menzoberranzan. Bajo el liderazgo de Kimuriel y Harlaxe, los mercenarios habían conseguido dominar la ciudad de la superficie Luskan y también, aunque de forma sigilosa para no despertar el interés o la ira de los señores de los reinos vecinos, la poderosa ciudad de aguas profundas. La madre matrona negó brevemente con la cabeza. Todo iba bien en Menzoberranzan bajo su liderazgo. El origen de esos alaridos debía de ser otro. Abrió su mente para considerar otras posibilidades más allá de Menzoberranzan. Pero el súbito alarido que estalló en su cabeza le reveló que la cólera de Yod tenía su origen en la casa Baenre, o como poco, en Menzoberranzan. Tras soportar durante un buen rato la cacofonía telepática, Kentel se puso de pie y le indicó a Sosumtu que también lo hiciera. Su hermana se incorporó sacudiendo la cabeza, tan confundida como la propia Kentel. ¿Cuál es el origen de la cólera de la reina Yod?, preguntó Kentel con las manos, empleando el intrincado lenguaje de signos Dro. Sosumtu meneó la cabeza, confesando su ignorancia. La madre matrona Kentel miró hacia el gran altar,
Sobre el fondo del mismo se erguía una figura con la forma de una araña. Sus 8 patas arácnidas estaban recogidas y la cabeza y el torso eran las de una hembra Drow. Era la efigie de la hermosa Lady Dot. Quentel cerró los ojos y escuchó una vez más antes de volver a suplicar postrada en el suelo. Pero los alaridos no indicaban cuál era el motivo de su malestar. Quentel se incorporó hasta quedar de rodillas, embargada por la preocupación y el desconcierto. Cruzó los brazos sobre el pecho y comenzó a balancearse con lentitud, en busca de orientación. Colocó la mano sobre su arma viviente, pero las serpientes guardaron un desacostumbrado silencio. Al cabo de un tiempo, alzó las manos y ordenó a su hermana con el lenguaje de signos: «Acude a Arastinilit y trae a Mirineil». «¿Hermana?», se atrevió a pronunciar en alto Sosumtu. Arastinilit, la escuela donde estudiaban las sacerdotisas Drow, era la más grande de las escuelas, situada en Tir Breche por encima de Mele Mactere, la escuela de guerreros, y Sorcere, donde estudiaban los prometedores jóvenes magos. Quentel dirigió una mirada amenazante a Sosumtu. «Debería retirarme al atrio de Cuarbelsares», respondió Sosumtu con señas, en referencia a la gran catedral pública de Menzoberranzan, en cuya fundación Sosumtu había participado activamente y en la que prestaba servicio como suma sacerdotisa. «Solo he acudido a Capilla Baenre para no retrasarme en mis oraciones vespertinas». Su réplica reveló a la madre matrona que Sosumtu consideraba que el problema no solo atañía a la casa Baenre, sino que afectaba a toda Menzoberranzan. Era posible que estuviese en lo cierto, pero Quentel no estaba dispuesta a que su casa corriera riesgo alguno. «No», negó Quentel con los dedos. Advirtió el gesto contrariado en el rostro de su hermana y adivinó que el motivo no era tanto la negativa a que retornase a su amado atrio de Cuarbelsares, como tener que acudir a Arastinilit. Sosumtu mantenía una agria relación con Mirineil, la hija mayor de Quentel. Mirineil se graduaría muy pronto en Arastinilit y ya se hablaba en susurros sobre el enfrentamiento que habría entre ella y Sosumtu por el puesto de sacerdotisa suprema de la casa Baenre, uno de los títulos más codiciados de la ciudad Drow. «Colaborarás con Mirineil», explicó con gestos Quentel. Y añadió en voz alta: «Convoca a una Yotzlol a este templo. Atenderemos la llamada de Lady Yot y responderemos a sus peticiones». Las palabras de la madre matrona atrajeron la atención de las sacerdotisas en la capilla y varias se pusieron de pie. El anuncio de la convocatoria de una Yotzlol no era un tema menor. La mayoría de las sacerdotisas nunca había estado en presencia de una de las criadas de Yot. La madre matrona contempló el intercambio de miradas llenas de anticipación y temor entre las sacerdotisas menores. «Haz una selección de la mitad de las sacerdotisas de la casa Baenre para que presencien la convocatoria», ordenó la madre matrona a la vez que se ponía en pie. «Que sean merecedoras de su labor como testigos». Echó hacia atrás el vuelo de su túnica y se marchó con paso firme, mostrándose confiada y segura de sí misma. Sin embargo, en la mente de la madre matrona retumbaban los ecos de los alaridos de Yot. Alguien había cometido una falta grave y los castigos de Yot nunca eran fáciles de aplicar. Reflexionó sobre la posibilidad de participar en la convocatoria, aunque no tardó en descartar la idea. Ella era la madre matrona de la casa Baenre, la regente indiscutible de la ciudad de Yot, Menzoberranzan. No sería ella quien convocara la presencia de una Yotzlol, y solo aceptaría presentarse ante una de las criadas de Yot si era invitada a hacerlo. Además, las sumas sacerdotisas solo solicitaban la comparecencia de una criada de Yot en casos de extrema gravedad, y Quentel no tenía la certeza de que éste lo fuera. Aún más, si la convocatoria de la Yotzlol disgustaba a Yot, lo mejor era no estar presente. Por el momento, decidió que visitaría a Gromp, archimago de Menzoberranzan, y a quien creía su único hermano vivo aparte de Sosumtu, para averiguar qué sabía él sobre el asunto. Gromp Baenre, el más anciano de la casa Baenre, primer hijo de la gran Ibonnel, era el Drow más anciano de Menzoberranzan y se había hecho merecedor hace tiempo de la distinción de archimago con más años de servicio a la ciudad. Ya ocupaba su puesto durante la plaga de los conjuros y no solo entonces, también en la era de los trastornos. Se decía que mantenía el puesto merced a su tacto y diplomacia y, también, por no perder de vista cuál era su sitio en el orden de las cosas. Era cierto que su posición le confería una gran potestad dentro de Menzoberranzan, ya que era el varón más poderoso de la ciudad. Sin embargo, no dejaba de ser un simple varón Drow. Por lo tanto, en teoría cualquier madre matrona o suma sacerdotisa ostentaba una posición superior a la del archimago. La proximidad a Yot de las sacerdotisas así lo dictaminaba, y la reina araña regía sobre todos. Muchas sacerdotisas menores intentaron ejercer esa superioridad sobre Gromp a lo largo de los siglos. Todas estaban muertas. La misma Quentel, la madre matrona Quentel en persona, llamó cortésmente a la puerta de los aposentos privados del archimago en la casa Baenre. Si Gromp estuviera en su residencia de la escuela Sorcere, Quentel habría mostrado un talante más arrogante,
Pero aquí en la casa Baenre la necesidad de demostraciones de fuerza era pueril. Kentel y Gromp eran hermanos, se comprendían el uno al otro y, aunque no se tuvieran mucho afecto, se necesitaban mutuamente. El anciano mago se apresuró a levantarse e inclinarse ante la presencia de Kentel. «¡Qué inesperado!», comentó. No solían verse y cuando lo hacían era porque Kentel citaba a Gromp por motivos oficiales. Kentel cerró la puerta e indicó a su hermano que se sentara. Él advirtió la tensión en el cuerpo de su hermana y la escudriñó con cautela. ¿Ha ocurrido algo? Kentel se sentó frente al archimago, al otro lado del gran escritorio cubierto de pergaminos, tanto enrollados como desplegados, con cientos de tinteros dispuestos a su alrededor. «Háblame de la plaga de los conjuros», solicitó Kentel. «Es cosa del pasado, por fortuna», respondió con un encogimiento de hombros. «La magia ha vuelto a ser la de siempre. La urdimbre ha renacido en toda su gloria». Kentel le dirigió una mirada perpleja. «¿Gloria?», preguntó, considerando lo inapropiado del término, más aún en labios de su hermano. Gromp se encogió de hombros como si no tuviera mayor importancia y para evitar la suspicacia de su hermana. Por una vez, las acciones de Lady Yod no eran de la incumbencia de Kentel. Por una vez, la reina araña se había dirigido a los magos varones de Menzoberranzan antes que a las discípulas de Arastin-Ilit. Gromp sabía muy bien que el trato deferente de Yod sería breve, pero quería que esa brevedad durara lo más posible. Kentel entrecerró los ojos, y Gromp reprimió una sonrisa, sabedor de que a ella le irritaba su aparente indiferencia ante los asuntos divinos. «La reina araña está enojada», dijo Kentel. «Siempre está enfadada», repuso Gromp. «Es lo propio de una reina demonio. Tomo nota de tus burlas y puede que las notifique», avisó Kentel. Gromp se encogió de hombros una vez más. Apenas pudo contener una carcajada. Muy pronto, uno de los dos hermanos iba a hacer una revelación sobre la reina araña, pero Kentel se iba a llevar un buen chasco cuando viera que no era ella la portadora de esa nueva. «¿Crees que su cólera tiene que ver con la urdimbre? ¿El fin de la plaga de los conjuros?», preguntó Gromp. Imaginó la expresión de Kentel cuando le fuera revelada la verdad y tuvo que hacer acopio de fuerzas para no irrumpir en carcajadas. Han transcurrido 5 años, apenas un suspiro a los ojos de una diosa. Pero aún así. «No te burles de ella», advirtió Kentel. «No lo hago. Solo quiero averiguar». «Está encolerizada», le interrumpió Kentel. «Es un alarido confuso, ininteligible, un grito de frustración». «Perdió», sentenció Gromp sin más, y se rió de la mirada amenazante que le dirigió Kentel. «No tiene nada que ver», aseguró la madre matrona. «Querida hermana». «Madre matrona», le enmendó Kentel, tajante. «¿Temes que la reina araña esté enojada contigo?», continuó Gromp. Kentel se recostó en su silla y se quedó mirando al vacío mientras pensaba en la pregunta. Lo hizo durante más tiempo del que esperaba Gromp. Tanto, de hecho, que el archimago decidió volver a sus obligaciones y comenzó a escribir en un pergamino. «Con nosotros», respondió al fin Kentel. Gromp la miró con curiosidad. «¿Nosotros? ¿La casa Baenre? Es posible que con toda Menzoberranzan». Kentel hizo un gesto impaciente con la mano. «He ordenado a Sosumtu y a mi hija que se encarguen de convocar a una Yotzlol con el propósito de obtener respuestas. En ese caso, querida hermana, haz el favor de explicarme». Gromp entrelazó las manos encima de la mesa y miró a los ojos a su hermana. «¿Por qué has interrumpido mi quehacer?». «La plaga de los conjuros, la urdimbre», respondió la madre matrona, de nuevo con un gesto impaciente. «No, ese no es el motivo», dijo el anciano archimago. «Kentel, diría que estás asustada. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Y por qué no habría de hacerlo, querida hermana?». Kentel saltó de su silla, que salió despedida hacia atrás. Sus ojos encolerizados subrayaron las palabras que masticó a continuación. «Madre matrona». «Sí», convino Gromp. «Madre matrona de Menzoberranzan». Él también se puso de pie y la contempló sin pestañear. «Nunca olvides ese detalle. Diría que eres tú quien». Gromp no le dio tiempo a terminar. «Y compórtate como corresponde», dijo con sobriedad. Los ojos de Kentel centellearon una vez más. Abrió y cerró las manos, como si se dispusiera a lanzar un hechizo, pero recobró la compostura con rapidez. Gromp asintió y soltó una risotada. «Si la reina araña está enfadada contigo y tú das muestras de flaqueza, tu destino estará sellado», le advirtió. «El mundo superior y el inferior están viviendo una época de cambios. Los planes de Lady Yod apenas han comenzado a hacerse realidad y no va a tolerar debilidad alguna. Menzoberranzan florece bajo mi liderazgo». «¿De veras?». «La casa Sorlarin se ha asentado en Gauntlegrim. La antigua forja ha revivido y todos son beneficios para Menzoberranzan». «¿Y la casa de Barrison del Ango?», inquirió Gromp con ironía.
Contemplan ellos la marcha de Sorlarin como un acto que cimienta la posición de la madre matrona Kentel, o como una oportunidad para sus propias ambiciones aquí en la ciudad de las arañas. ¿Eres consciente de que tu decisión ha alejado a uno de sus rivales? Los Sorlarin no están lejos, la matrona Ceerit sigue en la ciudad, arguyó Kentel. Pero, ¿qué ocurrirá cuando ella también se marche y su morada quede abandonada? ¿Algo que no tardará en suceder? No estarán lejos. ¿Y si la matrona Medbar y Sarmbo le ofrece a Ceerit un acuerdo más satisfactorio que el tuyo? Kentel volvió a tomar asiento, meditando sobre la amenaza que eso supondría. Estuvo un buen rato sumida en sus pensamientos tras lo que se volvió hacia Gromp, que se erguía sobre ella. Valor, querida hermana, repuso Gromp con ligereza. Ni siquiera conocemos el motivo del alarido de Lady Dot. Quizás no sea más que la frustración provocada por algún contratiempo que ha sufrido en el reino divino, sin consecuencia alguna para nosotros. Quizás no tenga nada que ver contigo o con la casa Baenre o con Menzoberranzan. ¿Quién sabe en qué piensan los dioses? Kentel asintió, la idea era seductora. Ya habrán convocado a la Yochlol, comentó, incorporándose una vez más y yendo hacia la puerta. Vayamos a obtener respuestas. Ve tú, dijo Grom. Él ya conocía las respuestas. Tengo trabajo que hacer. Me quedaré en la casa Baenre lo que queda de día y también mañana, en caso de que precises de mí. La respuesta pareció satisfacer a la madre matrona y se marchó. Grom permaneció de pie hasta que ella cerró la puerta. Entonces, se sentó con un gran suspiro. No necesitaba una criada de Yod para obtener respuestas. Otra fuente, una más antigua que él, ya le había informado sobre la inquietud y la ira de Yod hacia Menzoberranzan. Kentel no tardaría en volver a visitarle, y no iba a complacerle el viaje que tenía preparado para ella. La voz turbia, resuelta y chirriante a la vez de la sierva de Yot encajaba con su aspecto físico de pesadilla, una especie de sucia masa amorfa de cera a medio derretir de la que surgían una serie de tentáculos trémulos. Te puedes hacer más grande, pero no eres más fuerte, pronunció la Yochlol, visiblemente irritada. Sosumtu y Mirinale intercambiaron miradas inquietas. Nuestro único deseo es complacer a la reina araña, replicó Sosumtu con la voz teñida de respeto y súplica. A ella le complace la fortaleza, dijo la Yochlol. La respuesta sorprendió a las sacerdotisas por carecer de cualquier referencia al caos, sobre el que se cimentaba el poder y el dominio de Lady Yod. La masa viscosa se desplazó, estirándose y mutando conforme lo hacía. Los tentáculos se encogieron hasta convertirse en brazos y piernas. Brazos y piernas Drow al igual que el resto de la criatura, que acabó transformada en una hembra Drow, desnuda y magnífica. Con una sonrisa burlona, la criada se acercó a Mirinale y acarició la mejilla y el mentón de la Drow con delicadeza. ¿Temes a la madre matrona Kentel? Preguntó la Yochlol transformada en Drow. Mirinale comenzó a temblar y tragó con dificultad. Hemos percibido que la diosa está sufriendo, o angustiada, intervino Sosumtu. Pero la Yochlol la silenció con un gesto de la mano sin apartar su penetrante mirada de Mirinale. La mano de la criada descendió con suavidad por el delicado mentón de Mirinale hasta alcanzar el cuello. Sosumtu tuvo la impresión de que la joven Baenre estaba a punto de ceder al pánico. A pesar de sus diferencias con Mirinale, Sosumtu levantó la mano a la altura de los ojos de la joven y movió los dedos con rapidez. Fortaleza. De inmediato, Mirinale se irguió y sacudió la cabeza. Somos la casa Baenre, pronunció con firmeza. Si Lady Yod nos necesita, estamos aquí para servirla. Eso es todo. Sin embargo, tiemblas ante el contacto de una criada, dijo la Yochlol. ¿Tienes miedo? ¿O me encuentras repulsiva? Sosumtu contuvo el aliento. Si Mirinale daba una respuesta errónea, lo más probable era que la Yochlol la arrastrara a la cima del laberinto de los demonios donde sería atormentada para toda la eternidad. Pero Mirinale sonrió y, sin más dilación, se fundió en un beso apasionado con la criada. Sosumtu asintió con admiración, felicitando en silencio a la joven sacerdotisa por su audacia. Bastante más tarde, Sosumtu y Mirinale caminaban juntas por los salones de la casa principal de Baenre para presentar el informe de su encuentro a la madre matrona. No habían obtenido respuestas claras de la criada, algo habitual, por otra parte. ¿Por qué?, preguntó Mirinale con voz suave. No tuvo que decir más. Sosumtu podría haberla dejado a su suerte en la prueba con la criada y se habría deshecho de ella para siempre. Todo el mundo en Menzoberranzan sabía que nada complacería más a Sosumtu que librarse de la hija problemática y ambiciosa de Kentel. ¿Creíste que era una prueba?, preguntó a su vez Sosumtu. Mirinale se detuvo y observó a la otra sacerdotisa. ¿Pensabas que la petición de fortaleza de la criada iba dirigida a ti?, preguntó Sosumtu con desprecio. ¿Es tu falta de experiencia, o solo la necedad lo que te impulsa? Quizás sea arrogancia sin más. Sí, eso sería propio de una hija de Kentel.
Durante largos segundos, Mirineil no dijo nada, ni siquiera parpadeó, y Sosumtu supo que la joven intentaba encontrar una respuesta adecuada al insulto que acababa de encajar. ¿Cómo te atreves a hablar así de la madre matrona? Fue la previsible respuesta. La prueba era para mí, sentenció Sosumtu y echó a andar a paso ligero, lo que obligó a Mirineil a correr para alcanzarla. Y por extensión, para toda la casa Baenre. Mirineil, quien, a fin de cuentas, acababa de hacer el amor con una sucia masa amorfa de cera a medio derretir, contrajo el rostro en una mueca de perplejidad. Cuando una criada adopta la forma de una Dró, ¿limita su visión a los ojos de esa Dró? Preguntó Sosumtu. ¿Qué quieres decir? La Yotzlor me observaba a mí mientras estaba delante de ti. Joven necia, explicó Sosumtu. Vio cómo te hacía la señal de fortaleza igual que la viste tú. Y ese era el propósito de la prueba. Algo va mal. La reina araña está muy disgustada y exige fortaleza. Unidad, dijo Mirineil con cautela. Unidad entre las dos nobles de la casa Baenre menos inclinadas a tenerla. Mirineil la miró sorprendida. ¿No creerías que la rivalidad entre la suma sacerdotisa de la casa Baenre y la hija de la madre matrona Kentel pasaría inadvertida? Añadió Sosumtu. Mi lugar está en Arastinilit, al servicio de Minolin Fai, adujo Mirineil con candidez. Pero nunca ocuparás el puesto de Minolin, comentó Sosumtu con malicia, o a Ardulrae de la casa de Melarn como matrona de escrituras. La madre matrona, tu madre, se guarda esos nombramientos para complacer a dos casas que son enemigas potenciales de la casa Baenre y con las que prefiere no bregar en estos tiempos peligrosos de la marcha de la casa Sorlarrin. Pero estoy convencida de que estás al tanto de todo esto. La mirada de Mirineil había perdido su candidez. Sosumtu percibió cierta arrogancia en el gesto de la joven sacerdotisa. Unidad de inmediato, dijo Sosumtu, desafiando la altanería de la otra. La reina araña así lo exige. La afirmación sonó extraña a oídos de la propia Sosumtu y también a los de su compañera, quien se limitó a preguntar. ¿Por qué? Era la pregunta clave, pero Sosumtu solo pudo suspirar y encogerse de hombros a modo de respuesta. La criada no había dicho mucho, lo más relevante una frase de difícil interpretación. La Eterna comprendería. Habían llegado a la puerta de Kentel. Mirineil levantó la mano para llamar, pero la mirada de Sosumtu la detuvo. La unidad exige que cada una conozca su sitio en el orden de las cosas. Joven sacerdotisa, explicó Sosumtu. Y fue ella quien llamó, ella quien respondió al requerimiento de la madre matrona y ella quien pasó primero a los aposentos privados de Kentel. Grom sonreía cuando su puerta se abrió dando paso a la madre matrona Kentel. ¿Se burla de mí?, se quejó Kentel. Fue hacia la silla que había utilizado en su anterior visita e hizo ademán de sentarse, aunque acabó por apartarla de una patada. La criada le ha dicho a Sosumtu y Mirineil que la Eterna comprendería. La Eterna. Nuestra madre lo habría comprendido. Sí. Pero Kentel no entiende nada. Grom supo que reírse en un momento así iba a ser mal recibido, pero no fue capaz de aguantarse. La referencia a la Eterna era evidente. Yvonnel, la madre de ambos, fue conocida como Yvonnel la Eterna, la más grande de las madres matronas que haya habido en Menzoberranzan, y una que gobernó la ciudad durante más de un milenio. ¿Te burlas de mí?, preguntó Kentel enfurecida. ¿Habrías hecho lo mismo ante Yvonnel? Jamás, respondió el anciano archimago. Yvonnel me habría ejecutado. ¿Y crees que Kentel no será capaz? El rostro de la madre matrona se contrajo en un gesto amenazante. Grom se puso de pie lentamente. No lo harás, seas capaz o no de hacerlo. ¿Tan seguro estás? Lo estoy porque considero que mi hermana es una mujer prudente y sabia, respondió, mientras se acercaba a la pared izquierda de la estancia. Allí abrió un armario amplio con estanterías repletas de pergaminos, una cantidad ingente de ellos, algunos cofres, sacos y una gran caja de hierro. Agitó la mano y entonó un breve cántico con lo que formuló un conjuro menor. Un disco reluciente y flotante apareció a su lado. Se agachó para coger la caja de hierro y la colocó encima del disco. Si me atrevo a hacerte rabiar, es porque tengo la respuesta a tu acertijo, comentó. ¿Ahí dentro?, preguntó, señalando a la caja. La sonrisa de Grom se hizo más amplia. He estado esperando a que llegara este día durante mucho tiempo, querida hermana, explicó el archimago. Madre matrona, señaló ella. Que así sea. Reconozco que hace tiempo que mereces recibir el tratamiento que te corresponde. Kentel retrocedió un paso y se dejó caer en la silla mientras observaba al archimago. ¿Qué sabes? ¿Por qué está enfadada la reina araña? No conozco el motivo, replicó él. No con exactitud. Sin embargo, la mención de nuestra querida madre por parte de la criada me hace pensar que podemos averiguarlo juntos. Soltó una breve carcajada. O al menos, conozco los medios para que tú puedas averiguarlo,
el camino por el que puedes alcanzar el conocimiento. La buena fortuna merodea por los pasillos de la infraoscuridad justo a las afueras de Menzoberranzan. La buena fortuna y una inteligencia más antigua que Yvonne. Quentel lo contempló durante un buen rato. ¿No va siendo hora de que dejes de hablar con acertijos? Grom cruzó la estancia hasta otro armario que se encontraba al lado de un expositor. Abrió la puerta tras la que se encontraba un espejo que iba del techo al suelo. El archimago cerró los ojos y formuló otro conjuro, más largo e intrincado que el anterior. El reflejo de Grom en el espejo, junto con el de la estancia, se oscureció hasta desaparecer. «Ven», pidió Grom. Miró hacia atrás y le tendió la mano a su hermana. El disco con la caja de hierro encima flotó hasta colocarse al lado de Grom. «¿Contigo? Eso es. ¿A dónde vamos?», preguntó Quentel, aunque acabó por coger la mano que le tendía. «Te lo acabo de decir», dijo él, y dio un paso hacia el interior del espejo junto a Quentel. El disco flotante le siguió. Bastó una orden de Grom para que el conjunto de disco y caja comenzara a brillar iluminando lo que se reveló como un túnel de la infraoscuridad. «¿Ya no estamos en la ciudad?», quiso saber la sacerdotisa con inquietud. En su calidad de portavoz principal de Lady Jot en Menzoberranzan, a Quentel no le estaba permitido emprender ese tipo de incursiones sin contar con una numerosa escolta de soldados y guardias. «¿Estás a salvo, madre matrona?», repuso Grom. El empleo del título obtuvo el efecto deseado y Quentel se sintió más tranquila. «La casualidad me condujo a descubrir la presencia de un viejo amigo aquí dentro, o quizás sea mejor considerarlo un conocido», explicó Grom. «Aunque ahora soy consciente de que no fue tanto la casualidad como la inspiración divina. Sigues hablando con acertijos. Para mí también es un enigma», mintió. «Fue yo quien le reveló los secretos de aquel lugar y su propósito al hacerlo. Yo no soy la madre matrona y nuestro amigo no me cuenta demasiado». Quentel hizo intención de responder, pero se detuvo cuando Grom señaló con una varita hacia la oscuridad de un pasillo lateral. Su magia conjuró una pequeña luz a lo lejos que iluminó la entrada a una cueva cubierta por una cortina de abalorios. El archimago echó a andar hacia la cueva, con la madre matrona y el disco flotante detrás. Quentel se detuvo en seco cuando una mano con 3 dedos abrió la cortina dando paso a un bípedo de aspecto repulsivo. En su cabeza bulbosa se agitaba un mar de tentáculos. «Un ilícido», boqueó Quentel. «Un viejo amigo», repuso Grom. Quentel se armó de valor y observó a la criatura que avanzaba hacia ellos. Grom disfrutaba con la reacción asqueada de su hermana. Los azotamentes eran criaturas horrorosas, pero esta era aún más repugnante a causa de las heridas que había sufrido. Entre ellas, una en la cabeza bulbosa semejante a un cerebro desnudo, de la que pendía un jirón que le aleteaba sobre el hombro izquierdo. «Metil», susurró Quentel, y luego en voz más alta. «Metil Elvidenbelp. ¿Te acuerdas?», dijo Grom con alegría. Claro que se acordaba. ¿Acaso podía alguno de los que habían servido en la casa Baenre bajo el mandato de la madre matrona Yvonnel olvidar a esa criatura? Metil había sido el consejero secreto de la madre matrona Yvonnel, su Duval, nombre que dio ladró al puesto ocupado por el ilícido. Sus habilidades para leer la mente solo eran compartidas por los sionicistas Dro, cuyo número se había reducido drásticamente desde que la madre matrona Yvonnel había destruido la casa Oblodra al arrojarla a la grieta de la garra durante la era de los trastornos. Metil Elvidenbelp había sido de gran ayuda para la madre matrona Yvonnel al proporcionarle información sobre los deseos, mentiras y angustias tanto de aliados como de enemigos. Pero fue dado por muerto durante el ataque a Mithril Hall, susurró Quentel. «También lo creyeron de ti», le recordó Grom, y en ambos casos se equivocaban. «Nuestro amigo aquí presente no murió gracias a nuestro Herma, gracias a los esfuerzos de Bregan de Aerte. Kim Muriel», concluyó Quentel. Grom se congratuló por haber enmendado su desliz a tiempo y de que su hermana creyera que había sido Kim Muriel Oblodra, uno de los escasos supervivientes de la casa caída, quien salvó a Metil. Kim Muriel era un sionicista de reconocido talento, al que se vinculaba con los ilícidos, y también uno de los jefes de la banda mercenaria, por lo que la conclusión de Quentel era lógica. En realidad, Kim Muriel ni siquiera colaboró en los esfuerzos que había hecho Harlasle, hermano de ambos, para salvar la vida del ilícido herido. Pero eso era algo que Quentel no tenía por qué saber, ni el hecho de que Harlasle estaba emparentado con ellos. «¿Cuánto tiempo hace que sabes de la existencia del azotamentes?», preguntó Quentel en tono suspicaz. Grom la miró como si no comprendiera la pregunta. «El mismo tiempo que tú. Me refiero aquí. ¿Cuánto tiempo hace que sabes que se encuentra en este lugar?», aclaró la madre matrona. «Muchos meses», respondió Grom. Aunque ahora que lo pensaba, fue consciente de que eran años, más que meses. «¿Y no se te pasó por la cabeza informarme de ello?». Grom volvió a mirarla como si no comprendiera la pregunta. «¿Es que estás pensando en servirte de Metil como lo hizo Yvonnel?».
Antes de que Kentel pudiera replicar, se apresuró a añadir. No puedes. La criatura está muy dañada, te lo aseguro. Solo te ocasionará pesar si la tomas a tu servicio. Kentel levantó una mano hacia el ilícido, que se había acercado demasiado a ella. Murmuró un conjuro imperativo. ¡Alto! En otras circunstancias, un hechizo así no habría tenido efecto alguno en una criatura con las capacidades del ilícido, pero cuando era la madre matrona Kentel quien lo pronunciaba, su fuerza era mucho más contundente. Y también había que tener en cuenta la capacidad mental disminuida de Metil Elvidenberg. Todo sumado, hizo que el ilícido se detuviera en seco. ¿Cuál es el propósito de nuestra presencia aquí, entonces? Preguntó Kentel. ¿Por qué? Ibonnel comprendería, replicó él, y se volvió hacia la caja de hierro sobre el disco flotante. Hizo un gesto con la mano y la tapa se abrió. Observa. Kentel boqueó asombrada cuando se asomó a la caja. En el interior descubrió una cabeza mustia y hendida por la mitad, que alguien había vuelto a coser. Reconoció a quién había pertenecido la cabeza a su madre muerta hacía mucho. ¿Qué es esto? Retrocedió, horrorizada. ¿Cómo te atreves a cometer tal blasfemia? Me he limitado a conservarla. ¿Cómo conseguiste hacerte con eso, ella? ¿Cómo? Bregan de Arte, claro está. Los mismos que salvaron a Metil. Esto es inadmisible. ¿Te refieres a resucitar a Ibonnel? No dejó de advertir el temblor en la voz de ella. Tenía motivos para estar asustada. Resucitar a la antigua madre matrona supondría un enorme contratiempo para la actual. Gromp negó con la cabeza. El tiempo de nuestra querida madre ya pasó. La magia que la mantuvo con vida durante tantos siglos se ha desvanecido. Si intentáramos hacerla volver, se consumiría para morir una vez más. Entonces, ¿para qué tienes eso? Kentel señaló con el dedo la caja. Incluso reunió valor para acercarse a contemplar de nuevo el horror de su interior. Al principio, fue por simple curiosidad, explicó Gromp. Sé que no te agrada mi colección de rarezas. Esto supera hasta tu peculiar inclinación por lo morboso. El archimago se encogió de hombros y sonrió. Es posible que tengas razón, pero, hizo una pausa y señaló con el mentón a espaldas de su hermana. Kentel se volvió para comprobar que el ilícido se había sumido en un estado de gran agitación. Temblaba y daba saltitos de un lado para otro. La baba le cubría la pechera de su túnica blanca. «Explícate», exigió Kentel a su hermano. «¿Qué clase de aberración?» «Todo parece indicar que no es únicamente la cabeza de nuestra madre lo que he preservado», comentó Gromp. «Tuve ocasión de aprender de Kimuriel Obloda de Bregan de Aerte algo que él aprendió a su vez de los ilícidos, y es que la mente está repleta de patrones, diminutas conexiones que conservan los recuerdos». Mientras hablaba, agitó una mano y el disco flotó hacia Metil, cuyos tentáculos oscilaban frenéticos. «No te atreverás», exclamó la madre matrona. «Ya lo he hecho en varias ocasiones», adujo Gromp. «En tu beneficio, si no me equivoco». Kentel le dirigió una mirada enfurecida. «La reina araña está al corriente. Así me lo comunicó la señora de Arastinilit, con quien he hablado sobre el tema». Los ojos de Kentel llamearon coléricos y su mano estaba a punto de esgrimir el temido látigo, pero las 5 serpientes chillaron en su mente para que se detuviera. Temblando de ira al conocer la identidad de quien conspiraba con su hermano, la madre matrona intentó recuperar la compostura. «¿Has confiado en Minolin Fai por encima de mí?», musitó entre dientes. «Por orden de Yod», fue la lapidaria respuesta. Kentel exclamó contrariada. Y a continuación, emitió un gemido al contemplar al ilícido inclinándose sobre la caja de hierro. Los tentáculos de la criatura se introdujeron en el interior hasta alcanzar el interior del cráneo de la madre matrona Ibonnel Baenre. «No desvelé detalle alguno a la querida Minolin, como es lógico», prosiguió Gromp. «Solo le ofrecí un esbozo de la situación. ¿Ha sido capaz de anteponer a la casa Feybranche a la casa Baenre? Me limité a confiar en una poderosa señora de Arastinilit en un tema de la máxima prioridad para la reina araña. Minolin Fai comprende que cualquier traición por su parte supone traicionar a la misma Yot y no a la casa Baenre. Tienes que entender, madre matrona, que la reina araña no está enojada conmigo.